Bienvenidos todos a este primer evento de la Mesa del Editor del 2021. Bueno, empezamos activos hoy con un tema fundamental, capital, como es el problema de las medidas que ha tomado recientemente el régimen para ah, indirectamente o directamente atacar a la educación superior privada, bloqueando en una época de hiperinflación por 2 años las tarifas de inscripción y los mecanismos que le permite a ellos ejercer su propósito, ¿no? Su propósito. Ahora, lo importante, ¿por qué quería empezar con esto? Porque esto no es sino una prueba dedicada a las universidades privadas, pero de que aquí se pase al segundo paso, falta poco, y muy probablemente harán otro experimento pronto, porque ellos hacen como el zancudo, ¿no? Pican y después se retiran y esperan a ver hasta dónde llega la resistencia, tanto nacional como internacional. Lo vimos, por ejemplo, en materia de los medios de comunicación. Hicieron un primer intento, hubo reacciones fuertes y replegaron y no siguieron. Pero eso ya es un hábito. Bueno, empezamos con este caso con los dos rectores de las principales universidades privadas del país, la Universidad Metropolitana. Tenemos con nosotros ya el rector, y está por incorporarse el rector, el padre virtuoso de la Universidad Católica Andrés Bello. La idea de esto es que hacen cada uno de los rectores, hace una exposición de más o menos 20 minutos, y después que terminen las dos intervenciones, entramos en la fase de las preguntas que hacen los participantes en la mesa. Entonces yo creo que, bueno, el doctor Sharif, que es muy conocido de ustedes, fue el rector de la Universidad Simón Bolívar, eh, hoy en día es rector de la Metropolitana. Este, bueno, creo que tuvimos con él el año pasado y con varios ex rectores y rectores un análisis sobre la educación venezolana, sobre la importancia de la educación, pero vamos en este momento a enfatizar sobre lo fundamental que es en el proceso de transformación de Venezuela, de tener un respaldo importante a las universidades públicas, que sabemos de que han sufrido en estos años, de tener centros de excelencia como son gran parte de las universidades privadas. Tiene la palabra, rector. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Emilio, por organizar esta mesa del editor sobre este tema, que evidentemente es un tema de mucho interés y de actualidad por las circunstancias que ya tú mencionaste de las regulaciones que se está pretendiendo ahora implementar específicamente con las universidades de gestión privada. Pero esto, por supuesto, lo tenemos que enmarcar dentro de unas circunstancias en donde tenemos en Venezuela una tendencia que no es nueva, que tiene ya lustros o décadas de intentos por ir tomando todas los espacios de la sociedad para ir conformando una sociedad que algunos llaman autoritaria, algunos científicos políticos le llaman totalitaria, que es, digamos, un paso más allá del autoritarismo, que es un tipo de sociedad en donde el Estado pretende dominar sobre todos los ámbitos tanto públicos como privados e inclusive individuales, el derecho a las personas de desenvolverse con libertad, pues. Entonces, bueno, yo creo que el análisis tenemos que hacerlo dentro del marco de lo que son estas tendencias que hemos venido teniendo a lo largo ya de varios lustros en Venezuela, y que en este momento, a partir del 5 de enero, después de las elecciones que tuvimos el 6 de diciembre, bueno, existe, digamos, una expectativa por parte de quienes ocupan, de hecho, el poder en Venezuela, de tener un dominio sobre todas las instituciones. Entonces, bueno, el día 6 de enero, casualmente, empezando el año, el ministro de Educación Universitaria llamó a una reunión con los rectores de las universidades privadas en particular
para exponer una serie de asuntos. No había una agenda previa, no conocíamos cuál sería la agenda de esa reunión, y en realidad lo que se expuso fueron los lineamientos del Estado, del Ministerio de Educación Universitaria, en lo que respecta a la vinculación de la educación universitaria con los planes de desarrollo del país. Entonces ahí se expuso que en el ingreso de estudiantes este año 2021 habría un énfasis en 15 carreras en particular, todas ellas vinculadas con tecnologías, para recuperar la producción en Venezuela, con una veintena de carreras complementarias a estas 15 carreras prioritarias, también vinculadas estrechamente con las tecnologías, y luego un centenar de carreras, digamos, que serían carreras, digamos, que rodean también estos puntos. En temas que tienen que ver con salud, que tienen que ver, y en salud la única carrera que sería carrera prioritaria es la de Medicina Integral Comunitaria, que como sabemos es el Programa Nacional de Formación que administra la Universidad Bolivariana y otras universidades controladas directamente por el Ejecutivo Nacional, no así las universidades autónomas donde se desarrolla el área de salud, donde la carrera es medicina, o médico cirujano es el título, o hay carreras que tienen que ver con nutrición, con odontología, con temas de biomedicina, etcétera, bioanálisis, etcétera, pero bueno, nada de eso aparece como carreras prioritarias. Luego en educación, solamente educación en ciencias. Luego en temas, digamos, de producción aparecen, bueno, sí, algunas carreras muy relacionadas con los temas de producción, ingeniería química, agroindustrial, ingeniería de producción, etcétera, pero bueno, quedan por fuera completamente dentro de esa enumeración de carreras prioritarias todo lo que tiene que ver con las humanidades, todo lo que tiene que ver con las artes, inclusive la comunicación social, el derecho, aspectos, bueno, que tienen mucho que ver con el desempeño de cualquier sociedad, pero en particular con lo que pudieran ser las vocaciones de los estudiantes, psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo quisiera enmarcar mi exposición breve, iniciando, digamos, esta discusión del día de hoy, que reitero, para mí es de mucho interés, en 3 o 4 aspectos que creo que son aspectos fundamentales y que tienen que ver con la misión de las universidades, que yo creo que vale la pena que reflexionemos un poquito acerca de ello, pero que tienen que ver sobre todo con la manera como podemos nosotros lograr esa misión en las universidades venezolanas. Y ahí hay puntos que son fundamentales, el tema del financiamiento de la educación superior. Independientemente que sean universidades de gestión pública o de gestión privada, las universidades tienen que tener recursos para poder funcionar. Y nosotros en Venezuela tenemos un esquema muy esquemático, perdón por la redundancia, porque es un esquema muy fundamental, muy básico, casi que yo diría maniqueo de financiamiento de la educación superior, donde por un lado tenemos las instituciones públicas que reciben 90, 95%, casi el 100% de su financiamiento del presupuesto fiscal, y por el otro lado tenemos las universidades de gestión privada que reciben su financiamiento, también 90, 95, casi 100% de su presupuesto lo derivan, o de cubrir sus costos, lo derivan de la matrícula con la que contribuyen los estudiantes para poder pagar sus estudios. De ninguno de esos dos esquemas de financiamiento de la educación pública con el presupuesto fiscal, ni de la educación privada con la matrícula de los estudiantes, realmente proporciona suficiente viabilidad para un desarrollo de universidades de calidad como requiere Venezuela. Y no todas las universidades tienen que ser de calidad tope, vamos a hablar claro. Uno de las características de las universidades en todas partes del mundo es su diversidad. Hay universidades que tienen una vocación muy local, hay universidades que tienen vocación por las artes, por las humanidades, por las ciencias sociales. Hay universidades que tienen énfasis en tecnologías o en ciencias básicas. En fin, hay muchos perfiles de universidades, y un sistema robusto universitario tiene que respetar esas especificidades y tiene que respetar lo que busca el estudiante que quiere registrarse en una universidad, donde él a lo mejor quiere desarrollar una carrera académica al más alto nivel, entonces buscará las universidades de mayor desempeño, porque esa es su vocación, o quiere ser, digamos, involucrarse en emprendimiento o en tecnologías
o en cosas específicas donde, bueno, ojalá consiga una buena oferta en la cual insertarse. Y luego habrá otros estudiantes que lo que están buscando un oficio, están realmente lo que quieren es poder tener un título profesional que los habilite para conseguir un empleo o para ubicarse dentro de un mercado laboral. Entonces también nosotros tenemos que reconocer que no todos los estudiantes que se registran en las universidades quieren ser doctores al más alto nivel para ser líderes en su disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que tener universidades que de alguna manera atraigan estudiantes de cada uno de esos públicos. Y en los países donde tenemos, por ejemplo, vamos a poner como por ejemplo Estados Unidos, que cuando se hacen una revisión de los rankings internacionales, uno siempre ve que hay una gran cantidad, entre las 10 o entre las 100 mejores universidades del mundo, hay un porcentaje relativamente elevado de universidades de, por ejemplo, Estados Unidos, como también las hay de otros países, por supuesto. Pero vamos a tomar Estados Unidos como un ejemplo. Bueno, ahí vamos a tener seguramente de entre las mejores universidades del mundo, habrá bastantes que estarán ubicadas dentro de los Estados Unidos. Pero si luego nosotros hiciéramos un ranking de las peores universidades del mundo, de las peores instituciones, seguramente también las conseguiríamos en un país tan grande como los Estados Unidos, porque igualito como hay universidades con nombres como Harvard o MIT o Caltech o Stanford o Universidad de California, bueno, pues también está el Community College de no sé cuál municipalidad, de no sé cuál estado de Estados Unidos, que bueno, que tiene una calidad que no es exactamente, digamos, de alto nivel, pero que, como decía yo anteriormente, acomoda públicos que andan buscando es una habilitación profesional, una capacitación, un título de primer nivel que les permita acceder a empleos. Bueno, en Venezuela, digamos, esa diversidad, desde hace muchos años que la hemos perdido en Venezuela, o por lo menos la búsqueda de esa diversidad. Y podemos recordar, y sin hacer énfasis en eso, nosotros en los años, qué sé yo, 50, 60, 70 del siglo pasado, se crearon en Venezuela una diversidad de instituciones, algunas eran escuelas técnicas medias, otras eran instituciones de técnico superior, surgieron tanto en el sector público como en el sector obrero, en el sector oficial, una serie de instituciones que precisamente apuntan a lo que venía diciendo, a tener un esquema muy diverso de instituciones, tanto de educación media como de educación superior. Esas tendencias se vieron interrumpidas empezaron a interrumpirse durante, digamos, las últimas décadas del siglo XX, pero sobre todo en el siglo XXI, se frustraron completamente cuando se pasó una ley de educación en el año 2009, si mal no recuerdo, según la cual la educación superior ya no se llama ni siquiera educación superior, sino que se llama educación universitaria. Y cuando nosotros hablamos de educación superior, no decimos que la educación superior es, digamos, está por encima, digamos, en jerarquía que la educación preescolar o la educación básica o la educación media. Son simplemente las etapas de formación que uno, que cronológicamente las personas van experimentando. Bueno, pero se cambió el nombre de educación superior por educación universitaria. Y ahí hay un significado sobre el cual vale la pena reflexionar. Es que toda educación postsecundaria, recordemos que tenemos la educación primaria hasta el sexto grado, luego tenemos la educación secundaria hasta, digamos, desde el sexto grado hasta el quinto año de lo que llamamos bachillerato, y luego vendrá, bueno, la educación postsecundaria. Entonces, esa educación terciaria es exclusivamente universitaria. Esa es una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos. ¿Debe ser solamente universitaria o tiene que haber opciones no necesariamente universitarias que capaciten a las personas para los distintos oficios, las distintas profesiones? Lo que pudiéramos llamar, bueno, los títulos de técnico superior universitario, en donde las personas no andan buscando capacitación académica, una habilitación para ser profesor universitario, para ser doctor, en fin, para ser líder intelectual de una determinada disciplina, sino una habilitación, bueno, para ejercer una serie de oficios que son esenciales para el desarrollo, no solamente de las personas en la sociedad, sino también para el desarrollo industrial, para el desarrollo de las empresas, para la administración de las empresas, para una serie de oficios de la era de información que ahora nosotros tenemos, que no requieren realmente conocimientos académicos de hacer investigación y de generar conocimientos al más alto nivel, pero sí requieren
muy buenas habilidades para poder utilizar esos conocimientos, bueno, para hacer programas, para hacer sistemas, para hacer el torneo de piezas mecánicas, para instalaciones eléctricas, en fin, una cantidad de cosas que tienen una gran importancia en el desempeño social, pero que no son necesariamente el límite, digamos, o en la frontera, digamos, del conocimiento científico, humanístico o tecnológico. Entonces, en primer lugar está entonces ese aspecto de la misión de la educación más allá de la educación secundaria, en donde tiene que haber una diversidad de calidades y de objetivos y de propósitos de las instituciones de educación postsecundaria. Algunas de ellas, por supuesto, debieran ser universidades del más alto nivel para que en un país podamos nosotros formar las élites intelectuales, las élites profesionales, las élites académicas, las élites políticas, etcétera, 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 que requiere un país para poder desarrollarse. Y todo eso requiere financiamiento. Entonces, la primera discusión que pienso yo debiéramos hacer para ordenar el tema de la educación superior en Venezuela es cómo vamos a financiar la educación universitaria. Entonces, la vamos a financiar solamente con matrículas de estudiantes en el caso de las universidades privadas, solamente con presupuesto fiscal en el caso de las universidades públicas. Y entonces, también ahí, cuando nosotros nos referimos a instituciones en otras partes del mundo, vemos que los esquemas de financiamiento de las instituciones de educación universitaria en otras partes del mundo son muchísimo más diversos que los que tenemos en Venezuela. Y tomemos nuevamente el ejemplo de Estados Unidos, pero luego podemos mencionar ejemplos de otros países. La universidad típica norteamericana, sea pública o sea privada, por ejemplo, la Universidad de Nueva York es una universidad pública, pero en el estado de Nueva York hay universidades privadas también, como por ejemplo la Universidad de Cornell. Lo mismo en California, tenemos Caltech, que es privada, tenemos Stanford, que es privada, y luego está la Universidad de California, bueno, que es pública. Pero tanto Caltech como Stanford, como la Universidad de California, le cobran matrícula a los estudiantes. Entonces, yo no estoy aquí proponiendo que las universidades públicas venezolanas necesariamente deban cobrar matrícula, pero yo creo que nosotros tenemos que analizar si el esquema que nosotros tenemos, donde las instituciones de educación universitaria venezolana públicas son instituciones de acceso gratuito, bueno, si eso es viable en el país que tenemos ahorita en Venezuela. Por ejemplo, en Colombia, la Universidad Nacional de Colombia, que es mutando, digamos, guardando la diferencia, el equivalente a la Universidad Central de Venezuela, en Venezuela, bueno, el estudiante paga matrícula en la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad de Chile, que fue fundada por Andrés Bello en el siglo XIX, es una universidad pública, la universidad pública más importante de Chile, o la más antigua en todo caso, bueno, y cobra matrícula a los estudiantes. Si eso está bien o si eso está mal, bueno, esos son juicios de valor que tenemos que hacer, pero son esquemas de financiamiento que distintos países han venido estableciendo para poder hacer viable la educación universitaria. Las universidades inglesas, que hay muy buenas, la mayoría de buena parte de las universidades inglesas que más suenan son universidades públicas. Bueno, pero todas esas universidades cobran matrícula. Ahora, el Estado británico le ofrece becas a los estudiantes para que puedan acceder a esas universidades públicas y puedan pagar la matrícula de esas universidades públicas, pero les pone condiciones a los estudiantes. Les dice, yo les voy a dar la beca por el tiempo que demoran los programas de estudio, no se la voy a dar. Si el programa de estudio es de 3 años, un bachelor en Europa en general demora 3 años, bueno, yo le doy la beca por 3 años. Entonces usted en 3 años tiene que graduarse y con buenas notas para mantener su beca. Si usted se va a demorar más de 3 años en graduarse, bueno, pues la beca se le va a extinguir a los 3 años. Entonces, échele pichón, vaya a la universidad, aquí tiene los recursos, pero entonces buscan eficiencia. Nosotros aquí en Venezuela sabemos que a las universidades públicas podemos, y bueno, y muchos de nosotros lo hemos hecho, hemos accedido a las universidades públicas, pero no necesariamente nos hemos graduado en el tiempo estipulado de los estudios, nos hemos podido haber demorado el doble o el triple del tiempo y todavía la universidad sigue siendo gratuita y así sucesivamente. Entonces, el tema de los esquemas de financiamiento lo tenemos que abordar. Y no solamente si el Estado financia o no financia completamente la educación pública o no, sino las vinculaciones que tenemos que establecer las universidades, seamos públicas o seamos privadas, con los diferentes estamentos de la sociedad para asegurar el financiamiento de la universidad. ¿Quién es el beneficiario al fin y al cabo de la labor universitaria?
En primera instancia, por supuesto, el estudiante que recibe un título, pero realmente el mayor beneficiario de la actividad universitaria es la sociedad, porque el estudiante luego va a tener un desempeño en la sociedad y entonces las organizaciones de la sociedad, bueno, están muy interesadas en poder tener a esos estudiantes graduados. Entonces la vinculación que nosotros podamos establecer en las universidades, con las empresas, con las industrias, a través de convenios que de hecho los tenemos con una diversidad de instituciones para ofrecer becas, por ejemplo, en nuestras universidades, son de tremenda importancia. En el caso de la Universidad Metropolitana, más del 30% de nuestros estudiantes pueden estudiar en la universidad gracias a los financiamientos que reciben, que no los establece la universidad con su presupuesto de lo que cobra de las matrículas universitarias, sino que lo puede ofrecer la universidad gracias a los convenios que tenemos con empresas públicas, con empresas privadas, tanto en Venezuela como en el exterior, individuos que también muy generosamente contribuyen. Ahora, ¿cuál es la expectativa de esas empresas? Bueno, que nosotros formemos gente con buena calidad, porque esas empresas saben que el bienestar de esas empresas, el progreso de esas empresas va a depender de la disponibilidad que haya de personas que puedan incorporarse a su fuerza laboral, a su capital humano. Entonces, y no solamente entonces con esa expectativa las empresas se acercan a las universidades, también a las empresas les interesa resolver problemas. Entonces nosotros como universidad, como universitarios, tenemos la obligación de vincularnos con empresas para contribuir con el desarrollo de la producción, del desarrollo, bueno, en fin, de la resolución de los problemas que las empresas tengan. Y ese es un modelo muy viable de financiamiento de universidades. Nuevamente, yendo al ejemplo de las mejores universidades norteamericanas, por ejemplo, para poner un ejemplo, Harvard muchas veces que se menciona como una universidad, digamos, que aparece en los primeros lugares en los rankings. ¿Cuál es el esquema de financiamiento? ¿De dónde saca el presupuesto la Universidad de Harvard? Aproximadamente un tercio del presupuesto viene de las matrículas que cobran a los estudiantes, otro tercio del presupuesto aproximadamente proviene de proyectos que la universidad realiza y que son sufragados tanto por las empresas privadas como por los gobiernos locales y los gobiernos, el gobierno nacional, federal, digamos, de los Estados Unidos a través de proyectos, y otro 30% de recursos financieros, porque ellos tienen lo que ellos llaman un endowment, un gran fideicomiso o una diversidad de fideicomisos cuyos beneficios, cuyos provechos le proporcionan aproximadamente un tercio de su presupuesto. Entonces la diversificación de las fuentes de financiamiento es fundamental para que las universidades puedan funcionar. Eso significa, bueno, que tenemos nosotros que operar en esa transición donde no sean solamente las matrículas las que nos provean los recursos para poder funcionar. Bueno, eso demorará tiempo hacerlo, décadas, seguramente, pero es algo que tenemos que hacer con suma urgencia a través de una mejor vinculación con los sectores productores de bienes y servicios, con incluso el sector gobierno, para resolver problemas, una vinculación productiva con la sociedad. Bueno, eso con respecto, digamos, al tema de financiamiento, que es muy fundamental. Y el tema de los vínculos con la sociedad, que van juntos, porque es la sociedad la que va a percibir y va a recibir el beneficio de la actividad universitaria al fin y al cabo. Y el otro tema que yo me quería referir muy brevemente es el tema de la calidad. Nosotros tenemos que tener sistemas que aseguren la calidad de lo que hacemos. Las universidades, el modelo de gestión universal de las universidades es la autonomía. Es un principio fundamental de operación de las universidades, pero es un modelo de gestión también. O sea, las universidades son instituciones complejas y las universidades, bueno, para poder, digamos, certificar un título universitario, bueno, tiene que ejercer una delegación de funciones en los miembros del personal académico de la institución, y entonces empieza, digamos, entonces de ahí surge la libertad académica. Si el profesor no tiene libertad para poder para poder cumplir el programa de una determinada actividad académica, lo que se espera que se cumpla en esa actividad académica, bueno, sencillamente la universidad no puede funcionar, porque el rector no puede supervisar cercanamente a todos y cada uno de los profesores y a todos y cada uno de los estudiantes. Hay que entonces hacer una apropiada delegación. Entonces, el concepto de la libertad académica es fundamental para que la universidad pueda funcionar. Y la libertad académica, bueno, empieza por
decirle al profesor, mire, profesor, usted tiene que cumplir estos objetivos en la actividad que le estamos asignando, pero usted tiene plena libertad de cómo usted va a organizar su tiempo y va a organizar sus recursos y va a organizar el tiempo de los estudiantes y los recursos que estarán disponibles para los estudiantes de forma tal de que se puedan cumplir esos objetivos. Y al final del lapso académico, en el caso de la Universidad Metropolitana del trimestre, usted nos presentará un acta en donde usted nos reporta el resultado de esa actividad. Bueno, digamos, con las notas. Entonces el estudiante tal lo cumplió 100%, el otro estudiante lo cumplió 90%, y bueno, y este grupo de estudiantes pues no cumplieron los objetivos y tendrán que repetir la actividad, por ejemplo. Bueno, entonces esa delegación nos lleva a la autonomía universitaria. Entonces, dentro de esa, digamos, de ese modelo de gestión de la autonomía universitaria, nosotros no podemos simplemente mirarnos en el ombligo y pensar de que por el hecho de que hemos puesto normas que esperamos que se cumplan, entonces la calidad de la universidad está asegurada. Entonces necesitamos sistemas de aseguramiento de calidad. Y ya terminando, Emilio, que sé que ya el tiempo nos va haciendo presión, entonces quiero simplemente hacer una mención muy breve a un último punto que es importante para poder tener sistemas de aseguramiento de calidad, para poder tener vinculación con los diferentes sectores de la sociedad y sobre todo las empresas, y para poder tener un financiamiento aprobado, que es el asunto apropiado, que es el asunto de la gobernanza. Sería el último punto que quisiera mencionar, importante de reflexión que debemos hacer sobre las universidades, cómo organizar las universidades, y no necesariamente a todas de la misma manera, porque cada universidad deberá organizarse según sus propias características para que todos estos objetivos que venimos mencionando tengan capacidad de cumplirse. Entonces, ¿cuál debe ser el modelo de gobernanza de las universidades? Menciono simplemente que nosotros sabemos que desde hace ya décadas, más de una década, las universidades públicas en Venezuela no han podido renovar sus liderazgos porque el Tribunal Supremo de Justicia ha impedido la elección de las autoridades universitarias por el modelo, digamos, que se tiene de gobernanza de las universidades con autoridades electas. Bueno, eso es algo que, en mi criterio, debiera ser objeto de estudio dentro de cada una de las casas de estudio, de forma tal de que cada universidad se dé sus normas de gobierno, que potencien sus posibilidades y que mejoren la forma en que puedan ser gestionados los recursos y los programas de las universidades para el mejor beneficio de la sociedad. Y con eso culmino, pidiendo disculpas si me extendí un poco de los 20 minutos que nos habías pedido que demoráramos en nuestra exposición. Muchas gracias. Tienes apagado el micrófono, Emilio. Muchas gracias. Un interesante enfoque. Creo que es muy importante en este momento que vemos cómo se acentúan ciertas tendencias, por lo menos en sectores. Yo no diría en sectores, yo creo que es un propósito del régimen de buscar completar el círculo totalitario que han hecho, porque no solamente es el caso de la educación que empieza con ustedes, sino también el ordenamiento urbano, los cambios que quieren hacer en la ciudad de Caracas, los controles sobre los medios de comunicación, en fin, todo es parte de un diseño y esos diseños se pueden llevar a cabo en la medida que seamos pasivos, que no reaccionemos, porque también tenemos la experiencia que cuando las reacciones se producen a nivel nacional e internacional, hacen un alto en su intento. Ahora, si no encuentran resistencia, avanzarán. Bueno, con mucho gusto le voy a dar ustedes todos conocen al Padre Virtuoso, el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, jesuita, que ha dedicado gran parte de su vida al tema de la educación, y hoy como la otra gran universidad privada es importante ver su visión sobre esto que no sabemos cómo definirlo, si es un experimento para ver qué reacción tenemos o si es realmente un propósito. Y si fuese un propósito, si empiezan por la universidad, la gente tiene que darse cuenta que eso bajará, porque el propósito es el mismo. O sea, ellos tuvieron la ley cual ejercieron la hegemonía comunicacional. Creo que ellos quieren ser hegemónicos en todas las áreas y en todas las actividades de la sociedad, porque está
además no lo han ocultado, lo han dicho en sus postulados fundamentales. Bueno, padre, le doy la palabra. Quiero decirles que esta intervención está siendo grabada y al terminar podrá ser vista por cualquier persona en el canal Analítica TV de YouTube. Generalmente ahí aumenta muchísimo la presencia porque la gente puede verla en el momento y en oportuno y queda para siempre en esa sección. Padre, le doy la palabra para su intervención. Usted tiene como base 20 minutos, pero usted toma el tiempo que usted requiera para exponer. Muchas gracias, Emilio, y a todo el equipo de Analítica. Un gran saludo para Benjamín y todos los que nos acompañan. Yo quizás me tome menos de 20 minutos, bueno, porque ya el rector Benjamín Charisker pues, planteó todo un panorama global de la educación universitaria en Venezuela y de las grandes dificultades que hay. Entonces, bueno, yo doy por firmo, digamos, toda esa serie de elementos porque forma parte de lo que al menos en el ámbito de la Asociación de Rectores Universitarios de Venezuela, de ABERU, pues hemos discutido y forma parte de, digamos, de lo que está ocurriendo con la institución universitaria en Venezuela, las tendencias, los grandes cuellos de botella, los retos, los desafíos. Entonces, digamos, yo asumo ese marco general que ahí está planteado. Yo quiero aprovechar mi intervención para referirme específicamente al tema de la educación universitaria de gestión privada, y de manera especial a esta directriz emanada recientemente del Ministerio de Educación Universitaria en referencia a digamos, el planteamiento de la regulación de matrícula, congelándola en función de los costos, bien sea en bolívares o su equivalente en petro, acordados en los últimos trimestres, en el último trimestre del 2020. Primero hago referencia a que la universidad privada en Venezuela ha cumplido y está cumpliendo un rol fundamental en cuanto que instituciones complementarias a lo que es las universidades de gestión pública. Evidentemente, la mayor cobertura lo tienen las universidades de gestión pública, bueno, porque están presentes en diversos sectores del país, porque tienen capacidades instaladas pues mucho mayores, etcétera. Entonces, bueno, la gran mayoría de la población universitaria fundamentalmente es atendida desde la Universidad de Gestión Pública en Venezuela. Sin embargo, la universidad privada primero ha venido ampliando su cobertura en atención de la población que requiere educación universitaria, ha venido ampliando su cobertura, ha venido ampliando su extensión a lo largo de varios años, es decir, a lo largo de un proceso que ya viene en Venezuela, pues cobrando una historia importante. De tal manera que el rol que ocupa hoy en día la Universidad de Gestión Privada es un rol muy importante. Asimismo, lo reconoció el ministro de Educación Universitaria en la última reunión sostenida con los rectores de esta área, reconociendo pues la importancia, la cobertura, la importancia en materia de cobertura y de prestación de servicios educativos a la población universitaria. Por las limitaciones propias que está sufriendo las instituciones universitarias de gestión pública, ese rol ha tenido un papel muy importante, ese rol de las universidades privadas ha tenido un rol muy importante
en medio de la crisis, especialmente de los últimos años, y no digamos en medio del último año, digamos, de limitaciones que se han tenido. Si vamos a ver, pues la universidad privada pues, ha podido desempeñar, digamos, solamente contando en este tiempo de pandemia, bueno, el rol de ofertar sus servicios en la modalidad a distancia, bueno, manteniendo sus estudiantes, incluso hasta ampliando en algunos casos para algunas carreras la cobertura del mismo, ¿no? Entonces, no solo ha venido cumpliendo un papel importante en las universidades de gestión privada, sino que en este contexto además tan particular que vive el mundo y que vive Venezuela, pues su papel ha sido muy, muy importante. Eh, en este contexto, efectivamente, no, otro elemento del contexto importante ver, incluso reconocido por el propio ministro en esa reunión, dado los estándares de calidad de la universidad privada en Venezuela, si lo comparas con universidades homólogas en el resto de América Latina, sus costos son muchísimo más bajos. Es decir, si tú comparas un equivalente a la Universidad Metropolitana fuera de Venezuela, en América Latina, en Colombia, es un equivalente a la Universidad Católica en América Latina, pues encontrarás una universidad que tenga más o menos el mismo modelo educativo, la misma cobertura, las mismas... bueno, verás que los precios son muchísimo más elevados fuera. Entonces, la universidad privada no solamente tiene un rol, desempeña un rol importante, reconocido además, sino que sus costos en comparación con sus homólogos en el contexto externo son realmente muy en desventaja. Es decir, nuestras universidades son baratas en relación con ese contexto. Eso es importante tenerlo muy, muy en cuenta. El otro elemento que hay que tener en cuenta es que precisamente por este elemento que planteaba Benjamín, de que quizás en Venezuela en general la educación y la educación universitaria en particular no ha sido realmente asumido como un compromiso de la sociedad venezolana. Pareciera, o la cultura nos ha llevado a que, bueno, eso es un problema de la universidad pública, cómo se financia, de lo que digamos, desde los aportes del Estado. Y la universidad privada, ¿cómo se financia? Bueno, de los aportes de quienes quieren estudiar en ella. Siempre se consigue la colaboración de distintos donantes y de distinta gente pues, que quiere aportar o vincularse de alguna manera, pero en general eso es visto como, en el caso del financiamiento de las universidades privadas, como un problema de ellas y de quienes quieren estudiar en ella. Y en el caso del financiamiento de la educación pública, bueno, eso es un problema del Estado y de la presión de las universidades públicas contra el Estado. Pero realmente en Venezuela estamos muy lejos de que se asuma el compromiso con la educación como un problema de la sociedad. Es un problema de las empresas, es un problema del Estado, es un problema de los particulares, es un problema de la familia. Entonces esa cultura que en otros países está muy bien desarrollada, Benjamín ponía el caso de Estados Unidos y es el mejor ejemplo. Es decir, las universidades privadas en concreto y las universidades públicas también dependen del compromiso del Estado, del compromiso de las empresas, de los gobiernos locales, del gobierno federal, depende de un egresado de la universidad que ha comprometido con la universidad para toda la vida. Y los que tenemos algún contacto y alguna relación más orgánica con alguna de ellas, ya tú sabes cómo cada año te llega tu carta. Estimado estudiante, usted pasó por aquí a hacer tal y tal y tal cosa, recuerde su colaboración y las personas colaboran de una manera permanente. Bueno, hay un compromiso en general de la sociedad con la universidad. En el caso venezolano no.
y viniendo al caso de las universidades privadas desarrollan titánicamente su labor gracias a su esfuerzo propio y el esfuerzo de, por supuesto, de quienes se benefician de su servicio, en este caso de los estudiantes. Así que prácticamente quedamos en manos de lo que los, digamos, estudiantes de pregrado, posgrado, etcétera, puedan remunerar a la universidad a través de lo que pagan por sus matrículas universitarias. En ese contexto, la universidad privada además prácticamente se ve en la necesidad de dedicar, y es una tendencia, porque eso lo hemos hablado entre todos nosotros, mira, entre alrededor del 80% de los presupuestos tienen que cubrir, tienen una dirección inmediata que es cubrir fundamentalmente los costos de profesores, los costos de sus empleados, todo lo que es la nómina de la universidad. Esto siempre ha sido el argumento principal frente a todo intento de control de la matrícula. Mire, si usted controla el precio de la matrícula, que es la única entrada regular que tienen las universidades, está controlando, está también paralizando y está también congelando digamos, lo que el sueldo de profesores, el sueldo de técnicos, empleados, etcétera, de la universidad. Es decir, eso es una relación directamente proporcional. Usted congela la matrícula, pues se ve obligado a tener que congelar el sueldo de profesores, etcétera. Y ya sabemos, por lo que ha pasado en las universidades públicas, cuál es la consecuencia. Así, el daño más terrible que se ha hecho sobre la educación universitaria en Venezuela ha sido ese intento por golpear duramente los presupuestos para que profesores, investigadores, empleados, etcétera, no puedan vivir de su trabajo universitario. Entonces las universidades han quedado descapitalizadas desde el punto de vista de recursos humanos. Bueno, pues si haces esto en las universidades privadas va a pasar exactamente igual, eso no tenga ninguna duda. Entonces, bueno, en medio de estas consideraciones, creo que tenemos razón suficiente dentro de las universidades, pues para estar totalmente en desacuerdo con esa directriz emanada del Ministerio de Educación Universitaria por los peligros a los que somete la continuidad de la labor de estas universidades en medio de las limitaciones estructurales de las que estoy hablando. Eso pues nos lleva necesariamente, nosotros estamos, conjunto de rectores, pues solicitando al ministerio la posibilidad de poder conversar sobre este tema, exponiendo nuestras razones para el desacuerdo, y bueno, y creo que hay que mantener ello, es decir, nosotros no podemos aceptar simplemente que ese es el camino, porque, bueno, estás decretando la muerte en el mediano o largo plazo de todos estos esfuerzos, o por lo menos el debilitamiento de unas instituciones que ha costado mucho poderlas mantener. ¿Qué hacemos además las universidades privadas? Que esto es un elemento muy importante ante el deterioro o los terribles problemas que está sufriendo la Universidad de Gestión Pública. Ampliar nuestra capacidad de financiamiento interno para los estudiantes que tienen pocos recursos o los estudiantes que están cursando una carrera y que se ven con problemas, ampliando todas las políticas de beca. Bueno, el esfuerzo que estamos haciendo varias universidades en ese sentido es realmente importante. Yo puedo decir, en la Universidad Católica, alrededor del 48% de nuestros estudiantes tiene algún tipo de financiamiento dentro o algún porcentaje de beca dentro de dentro de su carrera, siendo el promedio alrededor entre el 50 y el 60%.
decir, esto pone a la institución en medio de estas dificultades que estamos hablando, bueno, a buscar recursos donde no hay y incluso en algunos casos hasta hacer uso de sus propios ahorros para poder cubrir esos compromisos. Entonces, que en un contexto como este te digan además, bueno, no, y usted entonces ahora se ve obligado a tener que congelar su matrícula, pues es realmente inviable, no es posible. Por eso, bueno, creo que tenemos argumentos suficientes para dar una discusión en profundidad con esto, con el ministerio. Nunca nos hemos negado, nosotros siempre una política ha sido los libros de la universidad, todo lo que son nuestra estructura de costos y los registros de esos costos, nuestras contabilidades, están totalmente a la orden para que vean que lo que estamos diciendo no es simplemente un discurso, sino que eso está perfectamente registrado. Algunas veces incluso lo hemos hecho, es decir, esto no es solamente un ofrecimiento que se ha quedado de palabras, sino que lo hemos hecho. Tenemos las revisiones constantes del CNIA y de todas las instituciones permanentemente que se encargan de esta tarea, pues en contacto con nosotros. Así que en eso estamos allí. Entonces, bueno, mientras damos esta discusión con el ministerio, evidentemente hay que pensar las alternativas de tipo administrativo que nos permitan, en el marco de esta directriz, cómo podemos actuar y qué podemos hacer para no precisamente bueno, ocasionar mayores daños a la administración de la universidad, entendiendo que siempre son medidas coyunturales, es decir, que son medidas para responder a este intermedio en el cual tenemos que seguir con esta discusión, porque lo ideal, y era un poco lo que estaba hablando el rector Charisker, las universidades requieren de una gran autonomía, es decir, cada vez más la autonomía administrativa y académica de las universidades, de gestión pública y de gestión privada, es fundamental, porque desde el punto de vista de las tendencias universitarias, cada vez tú tienes que hacer cambios más rápidos en las universidades. Tú necesitas diversificar tu oferta, crear nuevos programas, generar distintas formas de administración del pensum. Hoy en día un estudiante no necesariamente tiene la mentalidad de hace 10 años de que yo me meto en el primer semestre a estudiar ingeniería química y me gradúo de ingeniero químico y eso es lo que voy a hacer. A lo mejor la persona cuando está en la mitad de la carrera se da cuenta de que si él hace tal y tal y tal cosa y obtiene un título de tal cosa o una certificación en eso, bueno, eso le permite ya entrar al mundo del trabajo. Otros si quieren terminar su carrera, otros quieren combinarla con otra cosa. Entonces, esa diversificación, esa dinámica que se está dando en todas las universidades del mundo, bueno, requieren que la institución tenga una gobernanza interna y una autonomía muy interna de todos sus procesos para seguir avanzando. Y lo mismo ocurre a nivel administrativo, es decir, cada vez más hay que ampliar las capacidades de financiamiento para poder cubrir las necesidades y pensar distintas fórmulas que ayuden a las familias, que ayuden a la universidad, y eso pues requiere entonces esa libertad de desenvolvimiento. Entonces, bueno, creo que eso hay que lucharlo y eso hay que mantenerlo en esa tarea. Entonces, yo diría que resumiendo, de ninguna manera la preocupación por la hiperinflación, la preocupación por el deterioro de ingresos de la familia, tú lo puedes resolver drásticamente diciendo, bueno, entonces ahora en adelante que los colegios privados y las universidades privadas, pues se les congela la matrícula para no impactar en las condiciones de vida de la gente. Tú dices, eso es una manera, me parece que muy simple de ver el problema y no responde
a las verdaderas complejidades. Creo que por todo lo que hemos dicho, cada vez más se requiere mayor capacidad de autonomía y bueno, condiciones realmente de libre desenvolvimiento en esta área. Y por eso tenemos que luchar y tenemos que mantener ese derecho, a la vez que buscamos fórmulas de diálogo y de entendimiento con el ministerio para poder seguir avanzando. Bueno, esto sería lo planteado. No sé si, creo que hasta me comí más de los 20, espero que no haya llegado a los 20 minutos, pero a lo mejor sí lo utilicé. No, está perfecto. Yo creo que eso era el propósito de este seminario y creo que hay que incentivar a la gente, a la sociedad venezolana, a que reaccione sobre los temas fundamentales. Y este es un tema vacilar en una sociedad abierta, una sociedad libre, que no es el propósito, y eso es lo que tenemos que estar muy claro, de una concepción básicamente decimonónica de la ideología que tiende a practicar este régimen, por lo menos en las palabras y ahora lo estamos viendo en la acción. El mundo es que ellos también tienen que tener hegemonía, como le llaman ellos, hegemonía educacional, hegemonía cultural, hegemonía en las comunicaciones, en fin, aquello que hace un Estado, un macroestado. Yo creo que el tema es que nosotros vamos a hacer, después de este evento, esto va a estar colocado en el canal de YouTube bajo nuestra parte que se llama Analítica TV, que va a quedar permanentemente allá, hay que difundirlo, porque hay que sensibilizar a la gente que los problemas de uno son los problemas de todos. No como decir, eso no me atañe a mí porque no me está atañando, no me atañe como otro tipo de instrumento de educación o como colegio. En el fin, esto es un ensayo sistemático que se está haciendo en diferentes sectores para poder seguir ejerciendo un control. Ahora, si fueran eficaces, vemos cuál es el estado de las universidades públicas, ¿no? Yo creo que hay que reaccionar y yo creo que un punto importante es cómo lo podemos ayudar desde la sociedad civil y para cuándo, la pregunta específica que me están haciendo es para cuándo estaría planteada otra reunión con el ministro Trompis y qué acciones hay que ejercer en caso de concretarse esa congelación. ¿Quieren contestar sobre eso? Porque nosotros como órgano de comunicación y nuestra participación en varios órganos de la sociedad civil, tenemos que apoyarlos en esto, porque no es un problema de la Universidad Católica o de la Metropolitana o de cualquiera otra de las universidades privadas que hay en el país, es un problema del país, como usted mismo lo señaló. Entonces yo creo que si nosotros no vamos hacia el siglo XXI y regresamos más bien hacia el siglo XIX, es muy claro que no vamos a poder enfrentar los retos de la nueva, lo que llaman la cuarta revolución industrial. Quisiera que me pudieran decir algunos de ustedes su opinión a ese respecto. Bueno, lo que puedo decir con respecto a lo de la reunión es que la venimos solicitando desde el mismo momento en que se planteó, digamos, este señalamiento por parte del ministerio, tanto desde el punto de vista personal como ya más colectivamente de parte de algunos rectores, hemos solicitado, no hemos encontrado respuesta todavía y la seguimos buscando porque creemos que es fundamental. Es decir, yo soy de los que creo efectivamente en la capacidad de entendimiento y creo que hay que defender, bueno, a través de la conversación, del diálogo, etcétera, los planteamientos en los que creemos. Y yo sí creo que hay que defender esta necesidad fundamental de un amplio, de un marco de actuación administrativa y económica abierta en medio de la situación en la que vivimos. Bueno, y que además es contradictorio, fíjense ustedes, con lo que está pasando con otros sectores de la economía privada,
¿por qué se ha podido activar la, la comercialización de alimentos, de medicinas y de producción también en algunos casos? Bueno, porque se han establecido unos marcos regulatorios para la actuación económica que permite que haya importación, que haya, no sé, todo un conjunto de elementos que permite que eso haya. Bueno, si tú quieres que una institución que se financia de manera privada pueda funcionar, requiere un marco regulatorio, digamos, que permita cumplir con sus fines. Entonces, bueno, concretamente estamos buscando esa reunión, no hemos conseguido respuesta. Yo sí creo que una de las cosas en las que la sociedad puede apoyar en esto es necesitamos instituciones universitarias de calidad, de gestión pública y de gestión privada. Y para eso es necesario, bueno, contribuir con ellas y contribuir con un marco de funcionamiento que les permita funcionar. Es decir, yo sí creo que esa presión de parte de la sociedad civil expresada pues a través de distintas vías me parece que es clave y fundamental. Veo que Aura María Loreto tiene la mano levantada y les recuerdo a los que están ahí que las preguntas se hacen por el chat. Sin embargo, tengo una pregunta, creo, dirigida a usted, doctor Shalifker. Usted en su exposición, doctor Shalifker, dijo que se estableció como una diferencia entre las carreras con fines humanísticos y carreras técnicas. Y eso parece ser una tendencia, como hemos visto, que en el bachillerato suprimieron el bachillerato de humanidades, ¿no? ¿Cómo va a enfrentar con esas medidas y con esas actitudes el Estado venezolano los retos que usted ha dispuesto en otros casos de lo que significa los grandes cambios que vienen en el mundo con la revolución tecnológica de la inteligencia artificial? Creo que es un punto que es importante aclarar porque pareciera que esta política que están llevando a cabo es fundamentalmente, básicamente muy reaccionaria. ¿Cuál es su opinión a ese respecto? Y Aura María, que ponga su producto por escrito y la pasaré. Efectivamente, esto causa mucha preocupación, esta, digamos, categorización de las carreras con 15 carreras prioritarias, una veintena de carreras, digamos, que complementan a esas carreras prioritarias, y luego un centenar de otras carreras que también, digamos, estarían en la oferta, pero que no serían prioritarias, y luego quedando fuera toda una serie de carreras. Esa es una visión muy, por ponerle un nombre, desarrollista de lo que son las necesidades de la sociedad, que esté enfocada solamente al desarrollo, bueno, industrial, de la producción. Pero la misión, digamos, de las universidades no puede ser solamente para atender las necesidades inmediatas. Y sobre todo, como bien mencionas, en el momento actual de la cuarta ola industrial que tenemos, en donde, digamos, lo que está por desarrollarse va mucho más allá de las tecnologías inmediatas. O sea, nosotros todavía no podemos prever cuál va a ser nuestro futuro inmediato, ¿no? Nos cuesta mucho preverlo. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos que atender toda esa complejidad y esa diversidad de disciplinas que deben interactuar entre sí para poder desarrollar de una manera coherente a la sociedad. Se habla mucho, por ejemplo, ahorita del 5G. El 5G, digamos, es unas tecnologías que se están imponiendo, que ya existen, no son, digamos, ciencia ficción, eso existe, y hay una tremenda, digamos, guerra económica. Esa es la verdadera guerra económica que está existiendo en el mundo en este momento, en donde diversas empresas ubicadas en distintos países quieren, bueno, colocar sus tecnologías para que esta tecnología del 5G pueda desarrollarse, y que permitirá, por ejemplo, que los carros se manejen solos, que nosotros no tengamos que manejar carros, y eventualmente que no tengamos que tener carro, porque entonces nosotros con una aplicación vamos a poder solicitar el servicio de transporte de una manera muy personalizada, y que entonces no va a hacer falta que
que lo manejemos el carro nosotros, que lo mantengamos nosotros, que paguemos el seguro, sino que será un servicio mucho más disponible para las personas, pero es que ese carro no lo va a manejar tampoco un chofer, sino que va a ser manejado por ese gran sistema interconectado. Bueno, eso no solamente requiere de ingeniería eléctrica, de ingeniería electrónica, de ingeniería de comunicaciones y de ingeniería de sistemas y de microelectrónica y todos los aspectos tecnológicos. Eso requiere también resolver problemas éticos. Por ejemplo, voy a poner un simple ejemplo. Cuando ese carro autónomo está manejando y entonces ve que por un lado viene un niño que quiere cruzar la calle y por el otro lado viene una persona ya de mayor edad, que puede ser su abuelo, que lo va, digamos, a atajar para que no vaya a cruzar la calle porque viene el carro, y entonces el carro sabe que no puede frenar porque eso va a una velocidad que con la distancia que lo va separando de esas dos personas, bueno, pues no va a poder evitar chocar con uno o con otro. Entonces, ¿hacia dónde se desvía el carro? ¿Hacia la derecha para pegarle al niño o hacia la izquierda para pegarle a la persona de mayor edad? Porque inevitablemente ahí va a haber un accidente, entonces hay que tomar la decisión de cómo minimizar, digamos, el daño de ese accidente. Bueno, entonces ahí hay un problema ético que hay que resolver y que seguramente, bueno, ojalá que ninguno de nosotros jamás tenga que tomar esa decisión en una fracción de segundo, pero seguramente eso es una decisión que muchos conductores han tenido que tomar y que hay que programarla de alguna manera para que estos automóviles autónomos puedan tomar la decisión. Entonces, aquí hay problemas éticos también que hay que resolver, que no es solamente la tecnología, sino que hay toda, digamos, una complejidad del funcionamiento humano que tiene que ser atendido para que la sociedad pueda, digamos, en esta vorágine de desarrollo que estamos viviendo, pueda desarrollarse. Entonces, nosotros no podemos olvidar la psicología, no podemos olvidar la filosofía, no podemos olvidar, digamos, las artes, no podemos olvidar, digamos, todas esas otras disciplinas. No tiene mayor sentido restringir. Ahora, nosotros no sabemos, escuchamos recibimos esa presentación en donde se establecen esas prioridades, pero no sabemos todavía cómo se van a implementar. Si un estudiante que quiere estudiar ahora una carrera, cuando se vaya a inscribir en el sistema de la OPSU, le van a decir, no, usted no puede inscribir comunicación social, usted no puede inscribir psicología. Se eliminaron esas disciplinas de la oferta académica venezolana. Bueno, eso sería una decisión, bueno, que sería muy distinta a que esas carreras existen, solamente que, bueno, que el Estado no las estará financiando, yo no sé, no las estará priorizando. En fin, todavía necesitamos conocer en detalle cómo se quieren implementar esos lineamientos de forma tal de poder evaluar realmente la situación. Pero yo coincido con buena parte de la exposición del padre Virtuoso, donde, bueno, nosotros tenemos que tener autonomía en las universidades para poder crear nuevas carreras, nuevas disciplinas, para poder permitir que evolucionen las carreras que nosotros tenemos, porque precisamente en esta etapa de desarrollo muy acelerado que estamos viviendo en el mundo, no podemos mantener detenidos nuestros programas académicos. Tenemos que seguir evolucionándolos y tendríamos entonces que buscar un sistema de relación de las universidades con el Estado y con la sociedad que precisamente estimule el desarrollo de los programas académicos y no al contrario que los estanque. Muy bien. Aquí me llega un comentario de la doctora Aura María Loreto. Dice, felicitaciones a Analítica y Emilio Figueredo por este importante seminario. De acuerdo con el planteamiento realizado por los rectores, como reflexión de que el problema educativo universitario no ha sido compromiso de la sociedad venezolana, y habida cuenta que en la gobernanza de nuestro país no se han fortalecido las instituciones y la ciudadanía, se puede implementar que dentro de las aulas universitarias se plantee esta problemática de las gestiones de los rectores. Y una pregunta que preguntan al doctor Sharifker, ¿qué modelo de financiamiento es viable en la actualidad para la universidad privada? Ejemplo, Universidad Metropolitana, tomando en cuenta las necesidades de la sociedad. Bueno, ambas preguntas son muy importantes, ¿no? Voy a la segunda primero. Nosotros estamos buscando en este momento precisamente transformar nuestra universidad. Estamos desde el principio del año pasado, del año 2020, iniciamos un proceso de transformación
con una visión estratégica que es la de convertir a la universidad en un motor resiliente de desarrollo para Venezuela y sobre todo de recuperación de las capacidades productivas de las empresas a través de esa vinculación productiva con las empresas. Entonces esa vinculación, bueno, pues debiera ser una fuente de financiamiento importante para la universidad, porque es movilizar el interés de académicos, de los profesores y de los estudiantes de la universidad en la resolución de los problemas de la sociedad venezolana y sobre todo de los establecimientos industriales, de los establecimientos empresariales. Pero nuevamente, no solamente enfocado en los aspectos directamente tecnológicos, de resolver los problemas tecnológicos, sino todos los aspectos que tienen que ver que para la resolución de un problema práctico, nosotros, bueno, por ejemplo, en la universidad nosotros tenemos 25 departamentos, esos 25 departamentos son gaveticas en donde por un lado tenemos a la química, por otro lado tenemos a la física, tenemos a los estudios jurídicos, tenemos a los estudios políticos, tenemos a la psicología, etcétera, etcétera. Bueno, pero para resolver un problema no podemos solamente abrir una gaveta, tenemos que abrir varias gavetas para cualquier problema práctico que tengamos que resolver. Problema, por ejemplo, de suministro de agua en un barrio, no es solamente un problema de ingeniería civil, un problema de ingeniería hidráulica, ¿no? Tiene que ver con la calidad del agua, y la calidad del agua, para eso necesitamos conocimientos químicos, conocimientos biológicos, tiene que ver digamos, con problemas meteorológicos, del suministro de agua, en fin, resolver un problema práctico involucra, por lo general, mucho más que una disciplina. Entonces ahí viene entonces la necesidad de que integremos las disciplinas, de que nosotros de hecho los programas en la universidad no son programas que estén enfocados solamente en el aspecto profesional, sino que están enfocados en la formación integral del estudiante y sobre todo el desarrollo de sus competencias, no la acumulación de conocimientos, porque los conocimientos no solamente son, digamos, el cúmulo de conocimientos va creciendo constantemente y es imposible ir digamos, llenando todas esas gaveticas de conocimientos constantemente, porque surgen siempre conocimientos nuevos que no vamos a poder transmitir, sino que la persona que se involucra en un programa de estudio, nosotros certifiquemos que esa persona es competente para resolver problemas y no que es, digamos, sabia, porque al fin y al cabo el conocimiento lo va a poder adquirir donde esté, si es que él es competente para entender los problemas, manejar las metodologías apropiadas, coordinar las acciones, gestionar el problema de forma tal de poderlo resolver. Entonces eso hace que la universidad adquiera sostenibilidad a través de su propia pertinencia. Y entonces ese es el modelo realmente que estamos persiguiendo, el de tener una institución sostenible, porque esa institución es una institución confiable para la resolución de problemas, para la atención de problemas. Entonces la sociedad acude a la universidad para resolver problemas, la universidad contribuye a la resolución de problemas, y entonces en ese intercambio de conocimientos y de recursos, bueno, pues la universidad adquiere mejores formas de ser sostenible, donde sus ingresos no provienen solamente de la matrícula universitaria, sino que provienen de involucrar a profesores y estudiantes en la resolución de los problemas de la sociedad. Creo que con esto he atendido más o menos las dos preguntas que se hicieron, que son, entiendo, muy importantes. Bueno, quiero darle las gracias a los rectores para que hayan participado con nosotros en la primera mesa del editor del año 2021. Creo que esta es una campaña que tenemos que iniciar desde ya y nos comprometemos como medio de comunicación en tratar de divulgar al máximo, porque creemos que el futuro del país está muy vinculado a la capacidad de impartir la educación que el país necesita para salir del atolladero donde está. Yo creo que esto no es un problema de la Católica o de la Metropolitana, es un problema del país. Yo creo que esto es un problema muy grave y espero que la gente lo entienda. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer, y ustedes pueden difundirlo en sus universidades, que estará ubicado en YouTube con capacidad ilimitada de asistencia, interesantísima exposición y análisis del por qué es tan importante la educación privada, lo cual no quiere decir que la pública no lo sea también, pero la pública también tiene un problema y tendrá que ser abordada, porque lo que hemos visto es el deterioro absoluto de todas las universidades en un momento que en el pasado,
competían de igual a igual, e inclusive las universidades públicas, y sin llegar a las universidades públicas, los liceos públicos en una época eran los mejores liceos que habían en Venezuela. No es posible que sigamos en un retroceso que nos lleva al siglo XIX, y eso es inadmisible cuando el mundo, inclusive después de la pandemia, va a cambiar de manera radical, no solamente por las condiciones que ésta generó en la economía mundial, sino porque al mismo tiempo la economía está cambiando y los hábitos cambiarán. Y por eso que una buena educación, una educación que le dé posibilidades a cada quien de expresarse como mejor lo piensan, donde puede ser muy útil, es fundamental. Bueno, me reitero mis gracias y bueno, seguiremos adelante difundiendo esta necesidad de defender lo que hay que defender. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.